Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Teología con Café. Les habla su hermano Mike y estamos aquí con mucho gozo de compartir este espacio que ustedes y yo lo sabemos más que una clase, es una conversación en la que seguimos cultivando convicciones que trascienden. Hoy llegamos a nuestra clase número 21. Somos ya mayores de edad, ¿no les parece? 21 y exploraremos la convicción número 7 que hemos titulado tesón. La diligencia es una virtud clave para quienes desean escudriñar la escritura con excelencia y perseverancia. Además, tendremos dos participantes especiales. La hermana Silvia Reyes, desde la Iglesia Misión Cristiana Nuevo Pacto en El Salvador, nos compartirá un estudio temático sobre el término palabra de Dios. Y la hermana Elsa Guerra, desde la Iglesia Gran Comisión de San Pedro Sula, Honduras, nos presentará su estudio biográfico sobre el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Pero antes de esto, recibamos con alegría al pastor Rafael Tonis desde El Salvador, quien nos guiará con una oración y un saludo inicial. Así que adelante, pastor Rafael. Muchas gracias, Mike. Buenas noches a todos. Eh, Queremos iniciar este espacio orando, pero a la vez saludando a las personas que se están integrando a este selecto grupo de Teología con Café. Especialmente queremos saludar a los hermanos de Venezuela que se integran esta semana. Y sabemos que uno de ellos, el hermano Octavio, tuvo una situación de salud que no le ha permitido conectarse y sin embargo estaba en su corazón estar acá y quisiéramos también aprovechar para orar por él y para que el Señor lo guarde en esta situación. Así que vamos a orar. Una vez más, Señor, estamos acá reunidos para aprender y escucharte, Señor. Gracias por este espacio de equipamiento, Señor. Gracias por lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, por la forma en que estás tratando con nosotros en nuestra manera de relacionarnos contigo, Señor, y de comunicar todas tus verdades, Señor. Gracias eh, por todas las herramientas que se están presentando. Gracias por cómo estás usando a Miguel en todo este proceso, Señor, y por todos los que vendrán y los que hoy estamos, Señor, para que seamos fieles, Señor, a tu, a una palabra, Señor, no contaminada, no adulterada, Señor, que podamos ser fieles transmisores de esos mensajes fresco, pero a la vez poderoso que viene solo de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias al pastor Rafael desde El Salvador con este saludo de bienvenida a quienes se integran hoy, esta oración tan especial porque se ha orado por este hermano venezolano, Octavio, y damos bienvenida a todos. Así que hoy tenemos anunciado este nuevo valor fundamental, nuestra convicción número 7. Recuerdan ustedes nuestro lema en teología con café, conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Así que vamos a comenzar leyendo juntos Proverbios 2, versículos 3 y 4. Hoy lo he preparado, lo he escogido con la traducción en lenguaje actual. Este versículo en Proverbios 2, 3 y 4 en TLA dice: pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras la plata o un tesoro escondido. Se lo voy a copiar aquí en el chat. Ahí está en el chat del Zoom.
Proverbios 2, 3 y 4, pide entendimiento y busca la sabiduría como que si buscaras plata o un tesoro escondido. Y yo quiero hacer esta vez a la inversa de cómo hemos hecho en ocasiones anteriores, que presentamos primero nuestro valor fundamental llamado también convicción y después ustedes interactúan en el chat. Hoy quiero hacer a la inversa porque nuestra disciplina es precisamente el método inductivo hoy ya. Entonces yo quiero pedirles que de entrada tengan ustedes una opinión con respecto a este versículo. Y la pregunta de observación es, ¿qué dice el versículo? La pregunta de interpretación es, ¿qué significa esto? Y la pregunta de aplicación es, ¿qué significa para mí? Entonces, yo les pregunto y abro para que ustedes opinen ahí por el chat, ¿qué dice ese versículo? ¿Qué es lo que observamos? Y yo voy a adelantar, denme el permiso de hacer la primera observación. Voy a hacer una observación del contexto previo de todo el capítulo 1. El capítulo 1, ustedes recordarán, hizo énfasis especialmente en el versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ya eso lo hemos observado en el capítulo anterior. Y aquí está hablando de buscar esa sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué significa en términos generales? ¿Y qué significa para ti en términos particulares? Quiero leerlos y aquí leo yo para todos las respuestas O y A que ustedes den a este versículo. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué significa para mí? ¿Cómo lo aplico? Debemos pedir sabiduría. Ahí está. Claramente, pide, dice, pide entendimiento. Y si alguien lee desde el versículo 1 y versículo 2, se va a notar ahí que habla de entendimiento, de inteligencia, de conocimiento y de sabiduría. Pedírsela al Señor. Muy bien, Alma. ¿Qué más? ¿Qué más nos comenta? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué significa para mí? ¿Cómo lo aplico? A ver, Berta Alvarado, coméntenos, ya que está levantando la mano. Sí, no, yo es que yo entré un poquito tarde y no sé cuál es el verso Ok. que Gracias, si me lo gracias. dice, por Sí, favor. está ahí en el Perdón, chat. buenas noches a todos. En el chat pusimos Proverbios capítulo 2, versículos 3 y 4. Pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Debo guardar sus mandamientos dentro de mí, los atesoro, ¿verdad? Busca siempre la sabiduría del Señor cada día. Me gustan las dos palabras, tanto siempre con cada día, porque implica precisamente esa diligencia de buscar. Pónganse a pensar ustedes, ¿cómo se busca un tesoro? ¿Cómo se busca algo valioso, verdad? Ahí está Esther García, me suena familiar ese nombre, compara la sabiduría y el entendimiento a algo valioso, un tesoro. ¿Y cómo buscamos un tesoro? Imagínense, así de valiosa debe considerarse. Rafael ha dicho antes, Rafael Rivera, que anhelemos algo superior a todo lo que podemos desear. Sí, porque es valiosísimo. Oscar Daniel Ulloa dice, el verso dice que la sabiduría es mejor que las riquezas materiales. Por lo tanto, hay que buscarla intencionalmente. Gracias, Oscar Daniel. Esa palabra también me gusta mucho, intencionalmente, que debo tener temor de Dios para recibir ese conocimiento. Exacto, eso me lo da el contexto, como dije, de todo el capítulo 1.
Dice Eduardo Rosales, dos verbos en el mismo verso, pedir y buscar. Me parece que implica una actitud activa, no es de esperar, es de salir a buscar. Excelente, muy bien. Eso apunta, Eduardo, precisamente a la diligencia que hemos escogido como valor. Iliana Rodríguez dice, pedir y buscar la sabiduría siempre, siempre, siempre debe ser algo que deseemos mucho y lo tenemos con mucho valor. Como ha dicho alguien, ¿no? ¿Quién no quiere una buena ganancia, un buen dinerito, un buen tesoro? Claro que sí, buscar la sabiduría con mucho anhelo, sí, algo que uno dice, tengo que esforzarme en conseguir esto. Dice Berta Alvarado nuevamente, para mí significa que debo andar en obediencia a su mandato y todo me saldrá bien, le seré agradable a él. Este es el significado que tiene para Berta, dice Edgardo, buscar la sabiduría con diligencia. Exacto, muy bien, porque imagínense, estamos comparando la sabiduría y el entendimiento con algo de mucho, mucho valor. Y si como es la plata, y si lo buscamos con, como a un tesoro, imagínense, eh, el mismo Nuevo Testamento, Jesús en Mateo nos habla de una parábola de la moneda perdida y con qué diligencia aquella mujer de la parábola busca la moneda de gran valor que se le había perdido. Así que gracias, dice Dulce, sin sabiduría no hay conocimiento ni temor a Dios. Exacto, eso es la conclusión del 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No existe tal cosa como ser sabios y no temer a Dios. Por su lado, temer a Dios trae como fruto la sabiduría. Muchísimas gracias, Dulce y cada uno de ustedes. Mayra también está escribiendo aquí. Mayra Bardales, debemos pedir siempre la sabiduría a Dios y Él la dará en abundancia y sin reproche. Y eso ya es de lo valioso que podemos ver aquí en Proverbios 2. Ya estamos incluso ya comparando con otros principios o versículos que da la Escritura acerca de la sabiduría, como en este caso de que la pedimos y el Señor la da en abundancia. Pues yo quiero decirles esto, la sabiduría no se copia de un libro. La sabiduría se escarba con tesón en las Escrituras. Nuestra definición de tesón es precisamente la perseverancia activa, cuidadosa y enfocada en comprender y vivir la Escritura con excelencia. Eso es tesón, perseverancia activa, cuidadosa y enfocada en comprender para vivir la Escritura y no simplemente vivirla, sino que vivirla con excelencia. ¡Qué tesón eso! Tesonero. Esa es la clase de convicción que nosotros debemos tener con nuestro estudio de la Escritura. Ponernos a pensar que la Biblia es fuente de sabiduría. Yo estoy estudiando, yo estoy preparándome, yo necesito transmitir todo lo que he recibido de él, como dice Mateo 28:20, enseñarlo a los discípulos, debo hacerlo con tesón. Se suma a estos hábitos que nos han heredado las convicciones anteriores, a hacerlo con un esfuerzo especial. En Teología con Café creemos que escudriñar con diligencia la palabra es un acto de adoración. O sea, conceptualicemos la adoración
a Dios como el darle a Dios valor, como el darle a Dios mérito, como el darle a Dios honra, como el darle honor. Y por eso es que lo adoramos. Y cuando vamos ahí en la Escritura, me hace recordar aquella escena cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, que la mujer empezó a hacer alarde de muchas cosas y entre una de ellas dice, nosotros aquí tenemos el monte Gerizim y aquí adoramos. Y Jesús le contesta, ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen. En cambio, le dice Jesús, nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos. ¿Qué conoces de Dios hoy para que le adores? Le conoces en sus virtudes, lo conoces en su esencia, lo conoces en su personalidad, lo conoces en su obra. ¿Qué conociste de él hoy? Su misericordia, su gracia, su verdad, su paciencia, su provisión, su salvación. Le adoras por eso. Por esa misma razón nos esforzamos. Tener tesón quiere decir que te esfuerzas, que no disminuyes tu impulso, sino que te esfuerzas por interpretar correctamente el texto bíblico y cumplir con integridad las tareas que te asignan. Por eso, tener tesón me obliga a mí, luego de observar y de interpretar, a aplicar, porque la diligencia se convierte en un estilo de vida cuando el estudio, en vez de ser superficial, en vez de ser ocasional, se vuelve constante y esforzado. Esa constancia esforzada es tesón. Y por eso repetimos la frase: la sabiduría no se copia de un libro. La sabiduría se escarba con tesón en las escrituras. Díganlo ahí conmigo. Voy a copiárselos aquí también. La sabiduría no se copia de un libro, se escarba con tesón en las escrituras. Miren, no es Google que nos va a dar la sabiduría. No es Wikipedia que nos va a dar la sabiduría. No es la enciclopedia británica famosa la que nos va a dar la sabiduría. No es el diccionario Larousse lo que nos va a dar la sabiduría. Cuando estemos estudiando un tema bíblico, escarbemos con tesón en las escrituras. Deja que las definiciones te las dé las escrituras mismas. ¿De dónde vas a sacar una definición? De un estudio temático de un término bíblico como hemos estado aprendiendo. ¿De dónde vas a sacar la sabiduría? De imitar el temple, el carácter que Dios quiere que tengamos. ¿Y dónde vas a descubrir esos caracteres? Como resultado del estudio temático de un personaje bíblico, es decir, un estudio biográfico que también hemos estado estudiando estos días. Mis queridos cafeteros bíblicos, la sabiduría no se copia de un libro. Si vamos a hojear un libro, que sea porque, miren, ya hemos encontrado primero el tesoro en las escrituras. Antes de pasar a nuestras presentaciones especiales, quiero resaltar lo imprescindibles que son nuestras convicciones. Mire, ya llevamos 7, nos faltan 5, pero nuestras convicciones
realzan la importancia de tenerlas como valores fundamentales no negociables para nuestra gran consigna en Teología con Café, que es ser y hacer discípulos. Voy a compartirles vamos a ver, han de estar viendo ya la pantalla. Voy a compartirles algo que recientemente se publicó. Hace poco comenté esta publicación sobre una encuesta reciente que muestra el porcentaje actual de evangélicos en América Latina. Y voy a compartirles en pantalla esa gráfica y el comentario que hice y explicarles por qué el comentario y por qué se los comparto acá. Por un lado, se los comparto para que el comentario que yo publiqué en las diferentes redes sociales realce la importancia de nuestras convicciones en Teología con Café. Esta es una encuesta, este es el reporte de Latinobarómetro del 2024 que mostró el porcentaje de personas que se consideran a sí mismas evangélicas. Esta es una encuesta científica que la pregunta es ¿cuál es su religión? ¿Cómo se define a usted mismo? Y las respuestas mayoritarias en casi todos, no en todos, pero en casi todos los países de Latinoamérica la define el que se considera evangélico y el que se considera católico. Me llama la atención que para el caso aquí, en esta encuesta del 2024, del año pasado, informe que aparece recientemente, Honduras aparece con un 43% de evangélicos, Guatemala con un 40%, El Salvador con un 35%, Panamá con un 29%. Es decir, los primeros 4 lugares están ocupados por países centroamericanos. Si consideramos saltando Brasil, el 6 y el 7 son otros países centroamericanos y del Caribe que se han unificado como 7 países representativos de la zona. Imagínense, la mayoría de los que estamos aquí vivimos en uno de estos países. Se dice que somos los países con el mayor porcentaje de evangélicos. Y lo comparo con la encuesta que se hizo 10 años antes y corroborara no solamente por esta empresa, sino por otras. Pero en este caso de la encuesta Levoux de mayo del 2014, 10 años antes, en Honduras el 45% a nivel nacional se consideraba evangélico. Quiere decir que ha bajado un 2%. Mire qué interesante. Y en muchos de estos otros países, si bien se marca un crecimiento importante, pero mientras en algunos países ha bajado, en otros ha subido. Me llama la atención el caso de Uruguay, que aparece con un 6%, y México con un 5%, y hace 10 años México estaba arriba de Uruguay en estas encuestas. Son importantes, son valiosas, debemos observarlas y debemos estar conscientes que los estudios que hacen los futurólogos, y no se me asusten con esta profesión, que en efecto se estudia en las grandes universidades, en las carreras sociales y estadísticas, definen tras el anuncio estadístico y de encuestas diferentes proyecciones. Ya hace más de 10 años que se viene diciendo y repitiendo que en la manera que vamos,
para el año 2050 habrá la misma cantidad de cristianos que de musulmanes. La proyección continúa y a partir del año 2051-52, el cristianismo dejará de ser mayoritario en el mundo y el Islam será mayoritario. Algo que ya estamos viendo en Francia, el país fuera del mundo árabe, en Medio Oriente y Asia, donde más crece el Islam. El país del mundo donde más crece el Islam es Francia, y la proyección que va alcanzando en toda Europa. Y como digo, repitiendo todo esto, al paso que vamos, los evangélicos debiéramos reconsiderar esas actitudes evangelásticas que tenemos a veces, porque no una, sino muchas veces se nos ha acusado de inflar, de estirar nuestros números. Y la preocupación viene expresada en mi comentario, y ahora mismo les explico qué es lo que hay detrás. El crecimiento numérico del evangelicalismo en América Latina es innegable, pero también inquietante. Nuestro éxito ha sido el proselitismo. Y usé esa palabra técnica porque en mis redes sociales no solamente tengo seguidores cristianos evangélicos, tengo muchos seguidores católicos, tengo muchos seguidores judíos, tengo muchos seguidores agnósticos y también tengo seguidores de religiones musulmanas diversas, de diferentes expresiones del Islam o del mundo árabe. Y este es un término que explica a todos, a nosotros, lo que nosotros llamamos la evangelización masiva, cuando se enfrenta a la definición de discipulado bíblico, vemos que queda en mero proselitismo. Por eso decimos, nuestro éxito ha sido dar a conocer nuestra fe públicamente y evangelizamos y la gente viene a nuestras iglesias, pero no se quedan. No se quedan. El número que se queda es mínimo. Por eso, el discernimiento del discipulado bíblico. Somos muchos, pero aún no fructificamos como debiéramos. La pregunta no es cuántos somos, sino cuánto se transforma la sociedad a través de nuestra fidelidad al evangelio. Es tiempo de volver al discipulado serio, profundo y obediente. Hermanos, nuestro llamado en el Señor, nuestra conversación más trascendente con el Padre es la que estableció Mateo 28:20. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y esa enseñanza solamente puede ser de un discipulado diligente, de un discipulado con tesón, como hemos definido hoy nuestra convicción número 7. He recibido una serie de comentarios a mis comentarios y en algunos casos quizá ha meritado explicar más, pero hoy básicamente voy a hacer una pequeña referencia sensible, pero Dios me ha permitido, mire aquí, les presento mi chapa de oficial capellán, autorizado como capellán para el ejército de los Estados Unidos, para el ejército nuestro aquí en Honduras.
una placa que me ha abierto puerta para entrar a hospitales, para entrar a cárceles, para entrar a diferentes espacios y poder percibir quién está en cada lugar. Si bien nuestra misión es una misión de consolación, una misión de acompañamiento, una misión de solidaridad, de humanitaria y por supuesto evangelística, tenemos claro que la disciplina del discipulado es en un contexto al cual la iglesia me envía, pero yo voy a tener un método constante para desarrollarlo. Yo voy a decir esto, el mismo porcentaje que se define como nacional en estas encuestas, porque hay sectorizados. Para el caso, yo vivo en una región de Honduras que es la región donde menos evangélicos habemos. Y hay otras regiones en este país donde es totalmente a la inversa. Si bien en el nacional se dice que hay un porcentaje que bajó del 45 al 43, les digo, en los hospitales es el mismo porcentaje. En las cárceles es el mismo porcentaje. En los hospitales de especialización, como es el caso del centros psiquiátricos, el mismo porcentaje entre los pacientes. Por todos lados hay un reflejo equivalente. He tenido privilegio de ser capellán en el Congreso Nacional de la República, en Casa Presidencial. El mismo porcentaje tiende a ser el mismo porcentaje. ¿Qué me dice todo esto? Que si no estamos siendo sal y luz, es porque nos está faltando tesón para buscar el tesoro escondido y compartirlo con aquellos a quienes queremos llamar nuestros discípulos. Pongan ustedes cuidado y reflexión a esto. Somos llevados a llevar el mensaje de salvación, a evangelizar. Somos llevados al día siguiente a mantener constancia en nuestro discipulado con otros. No dejemos que nuestra evangelización se quede en mero proselitismo. Así que quise compartir esta reflexión con ustedes para darle realce a lo imprescindible que son nuestras convicciones para vivir nuestra consigna de ser y hacer discípulos. Ahora recibimos con gratitud a la hermana Silvia Reyes de la Iglesia Misión Cristiana Nuevo Pacto de El Salvador. Vamos a tener unos 10 minutos con la hermana Silvia y después vamos a tener otros 10 minutos con la hermana Elsa, tal como ya lo anuncié. Así que le pido a la hermana Silvia encender su cámara y reactivar también su video, y yo voy a proponer de ella también su presentación. Vamos a poner la presentación de la hermana Silvia. Aquí está ya ella. Bienvenida, hermana Gracias. Silvia. Buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Pues
Buenas noches. Vamos a hacerlo así, hermana Silvia. Me interesa mucho, como ya hemos en las clases anteriores repasado los primeros pasos, me interesa que nos enfoquemos en los pasos 6 al 9 con usted, así que si me lo permite, yo pongo en contexto a todos los hermanos participando hoy en Teología con Café de su estudio. Quiero presentarlo como un estudio temático del término bíblico palabra y palabra de Dios. Fue el término que estudió ella y su conclusión fue que la Biblia es la palabra de Dios. El paso 1, ustedes tienen la guía, buscar versículos en la concordancia sobre, en este caso, palabra y palabra de Dios. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así, hermana Silvia hizo una lista de diferentes versículos que mencionan la palabra en diferentes versiones. 1 Pedro 2, 2 al 3, Jeremías 15, 16, Juan 6, 63, Juan 6, 68, el Proverbio 6, 23, Isaías 48, que es uno de mis favoritos: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. 1 Pedro 1, 24 al 25, Salmo 119, 25, y luego entonces ella llega al paso 2, que es una observación inicial. Recuerdan, esto es O y A. Entonces aquí hacemos una primera vuelta de observar, una observación general. Observa algunos de los versículos que usan el término palabra y el término palabra de Dios. Para el caso Salmo 119, 105 dice observo, y mire, qué importante, qué bueno usar el verbo que estamos precisamente mostrando en esta fase. Observo que el salmista estaba en un momento difícil por los versos siguientes, y en ese verso, en ese contexto, manifiesta que la palabra es su luz y su guía. Luego, el paso siguiente, paso 3, una conclusión preliminar. ¿De dónde viene esta conclusión preliminar? De todas estas observaciones generales que ella hizo a una diversidad de versículos que incluían la palabra, o mejor dicho, el término palabra. Dice, observando cada verso sobre la palabra y palabra de Dios, concluyo que su palabra es tan poderosa que me transmite confianza y es luz que guía mis pasos si estoy en oscuridad. Puedo crecer porque es alimento, es viva, es espada que penetra todo mi ser y discierne mis íntimos pensamientos y tiene la capacidad de transformarme. La palabra de Dios es espíritu, es vida y es eterna. Todo pasará, mas su palabra no pasará. El paso 4, que ya lo hemos estudiado, es la clasificación temática. Entonces viene y agrupa versículos que el término define qué es la palabra de Dios, y ahí está en ella su lista. Por supuesto que este trabajo de ella estará muy gozosa de compartirlo con todos en el chat de WhatsApp, pero vean ustedes cómo va organizando los versículos de acuerdo al énfasis que ellos ponen. Así, en este caso, el grupo 3 es cómo permanecer en la palabra, y va entonces a reordenarlos en el paso 5 según la clasificación que hizo en el versículo 4. Y entonces aquí, por ejemplo, en su primer punto tiene el Salmo 119, 105 con Proverbios 6, 23. En el segundo punto, Isaías 48 con 1 Pedro 1, 24. Y en el 3, Hebreos 4 con Efesios 6. Y así hasta llegar al paso 6, en donde ya empieza a anotar ya observaciones más particulares que la van a llevar a la observación. Entonces, hermana Silvia, explíquenos usted del paso 6 al paso 9.
Sí, amén, gracias, hermano. Continuando con el paso 6, que es la observación continua. Observando cada verso, dice el número 2, dos versículos hablan que la palabra y la palabra de Dios es una lámpara y una lumbrera, que son el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, y Proverbios 6, 23. Y luego está 3 versículos que hablan que la palabra y la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? Isaías 48, como ya decía el hermano Miguel, que dice que la sécase la hierba, marchitas de la flor, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Y 2 versículos hablan que la palabra de Dios es espada. Ese sería parte del 6º punto de la observación. Luego está Hebreos 4:12 y Efesios 6:17. 3 versículos que hablan que la palabra de Dios es alimento. Está Jeremías 15:16 y 1 Pedro 1:25 y 24. Y luego el punto 5 dice 3 versículos que hablan que la palabra es espíritu y es vida, que son Salmos 119:25, 1 Juan 6:63 y Juan 1:23 y 24. Perdón, Entonces 1 vean Pedro ustedes, hermanos, 1:25 y sí. 24. Sí, entonces vean ustedes, hermanos, cómo la hermana Silvia ha, en el paso 6, anotado detalles según la agrupación que se hizo en el punto anterior. Y esto es importante porque estamos aprendiendo hoy a estudiar. En un proceso posterior vamos a aprender a enseñar. Y esta clasificación de este paso se va a convertir en los puntos principales de mi enseñanza. De ahí la importancia que los hayamos organizado así de bien. Vamos ahora con el paso 7. Paso 7, interpretación. Interpretar cada versículo ajustando clasificación y orden si es necesario. Como ya estaban agrupados en el paso 6, ya es más fácil, ¿verdad? Dice el Salmo 119, 105 y Proverbios 6, 23. La palabra de Dios dice que es el instrumento que dirige mis pasos y me instruye por el buen camino. Isaías 48 y 1 Pedro 24, 25. La palabra de Dios dice que aunque todo pasará, ella es mi garantía, que todas las promesas escritas desde el principio son eternas y tendrán su cumplimiento, ¿verdad? En su tiempo. Y Hebreos 4:12 y Efesios 6:17, la palabra de Dios dice que su palabra es espada y penetra hasta partir el alma, el espíritu y tiene la capacidad de discernir intenciones y todo lo que hay en el corazón. Es viva, prácticamente nos hace un rayos X a nuestro corazón. Este sería el paso 7, ¿verdad? Continuamos. Jeremías 15:16 y 1 Pedro 2:2 y 3. La palabra de Dios dice que su palabra es un alimento que si lo comemos nos fortalecemos espiritualmente y tiene la capacidad de nutrirnos y también nos llena de gozo. Esto lo vemos en Proverbios 119:25 y Juan 6:63, Juan 6:68. La palabra de Dios dice que su palabra es viva, puede darnos vida si estamos débiles o si estamos muertos espiritualmente, nos vivifica y nos da vida eterna. Paso 8, mire, ya con todo ese precedente podemos definir ideas principales. Adelante, hermana Silvia. Sí, concluir en una idea principal por cada segmento temático, como ya estaban organizados cada segmento, entonces se hace mucho más fácil, más práctico. Siempre usando el método inductivo, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra la capacidad que tiene para alumbrar nuestras tinieblas y trasladarnos a su luz. La palabra de Dios permanece para siempre, nunca pasará.
La palabra de Dios es una espada que penetra nuestro corazón y nos escudriña profundamente. También nos confronta. La palabra de Dios alimenta, ministra gozo y fortalece nuestros corazones cuando deseamos, cuando la digerimos y cuando la vivimos. La palabra de Dios nos da vida cuando estamos abatidos, angustiados, y nos prepara espiritualmente para la eternidad. Y aquí es donde quería llegar yo contigo. Y este sería el paso 9, ¿verdad? Que es la síntesis general. Formular una idea abarcadora que resuma la interpretación y las observaciones. La palabra de Dios es tan completa y nos muestra que ella posee luz para sacarnos de las tinieblas y poder ser portadores de luz a otros. La palabra nos muestra que delante de Dios somos como la hierba que se marchita y muere. Pero su palabra dura toda la eternidad, que es y será por siempre, que es espada afilada capaz de traspasar nuestras intenciones y deseos del corazón. Ese espíritu tiene vida, no es palabra muerta, por eso puede cambiar corazones. Es un alimento para que el espíritu se nutra y se fortalezca, crezca, y también es suficiente para cambiar las circunstancias, la tristeza en gozo. Tiene el poder de dar vida y aliento cuando hay desesperación, abatimiento y no encontramos una salida. Puede cambiar el rumbo de nuestra vida, dándonos esperanza y paz en todo tiempo. Este sería hasta el paso 9, ¿verdad? Que es donde... El paso 9, sí, correcto. Y yo les digo, hermanos, miren ustedes, observen esta síntesis de esa buena cantidad de versículos que analizó la hermana Silvia con el término palabra o palabra de Dios, y que entonces resume, ¿no? Resume todo lo que ella encontró con tesón, ¿verdad? Porque aquí había que entrar a las escrituras. Piensen ustedes, creo que fue hace un mes que la hermana Silvia comenzó con este estudio y me dijo, este es mi estudio, me compartió sus primeros hallazgos con los primeros pasos, le ayudamos a que avanzara los pasos siguientes. Y vean ustedes todo esto que descubrió. ¡Qué tesoro! ¡Qué tesoro! Eso, hermanos, se llama tener tesón, ser diligente para escudriñar las escrituras. Todo mi agradecimiento, mi aprecio y mis palabras de ánimo para usted, hermana Silvia, por este arduo trabajo de estudio temático del término palabra junto con palabra de Dios. La bendigo y le agradezco. Vamos. Amén. Ahora, gracias, bendiciones. Gracias. Seguimos en clase. Ahora vamos a invitar a la hermana Silvia, perdón, a la hermana Elsa. A la hermana Elsa de San Pedro Sula, que se una entonces ahora con nosotros. Aquí está ya. Vamos a ver si ya tenemos micrófono, ya tenemos cámara. Bienvenida, Elsa. ¿Qué tal están? Muy bien, gracias. Un privilegio estar acá y buenas noches a todos, hermanos. Gracias. Pues miren ustedes. Elsa me ha enviado sus apuntes manuscritos. Miren ustedes qué belleza, porque lo que tengo es su trabajo en un cuaderno, en una libreta. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Así como ejemplo hemos tenido a la hermana Silvia, lo tenemos también ahora con nuestra hermana Elsa,
que no la detuvo el hecho de no tener acceso a una computadora ahí en su casa, pero ahí está la libreta. Y él nos va a presentar un estudio biográfico y quiero que pongamos atención especialmente a los últimos pasos. Elsa completó los 10 pasos, es decir, después del paso 9, que es la síntesis general, es el paso 10 de la aplicación ya final, porque la síntesis ya es parte del proceso de aplicación, en lo que cede a la aplicación. Pero recuerdan ustedes que yo les dije, habiendo 3,000 personajes mencionados por nombre en las escrituras, una buena técnica es, después de estudiarles su vida, hacerles una entrevista. Vieran qué bonita entrevista la que Elsa ha preparado. Ella ha preparado un estudio biográfico sobre la vida del apóstol Pedro. Y yo voy a pasar rapidito, mostrarles el trabajo completo de ella y enfocarnos en el 9 y en el 10 al final. La observación, ¿qué dice la Biblia sobre esta persona? Ya les dije, se trata de Pedro, una lista de versículos encontrados sobre el personaje. Mire, Mateo, Juan, Lucas, Mateo, Juan, Hechos, todos estos versículos y muchos más que no aparecen en la imagen. Nuestra hermana Elsa los tomó aquí en cuenta porque todos ellos mencionan a Pedro. Y comenzamos con unos comentarios básicos, iniciales de cada texto. En su contexto, Mateo 4, 18 al 21, cuando Pedro siguió el llamado de Jesús. 4, 28, cuando se hundió porque quitó los ojos de Jesús. Mateo 16, cuando Jesús confesó a Jesús como Señor. Mateo 16, trató de proteger a Jesús del sufrimiento. Y mire, con una frase que muestra la objetividad de la mirada de Elsa, nos resume lo que cada escena en la vida de Pedro está ella identificando, como que le deja una enseñanza. En la parte 3 es la clasificación de los textos por tema. Y toma cuidado ahí de, bueno, este se refiere a de dónde era él, o cuál era su trabajo, en qué circunstancia fue llamado, etcétera, etcétera, si tenía otro nombre, y ahí está, y señala, mire, esto lo deja notar desde el principio, el carácter impulsivo de Pedro, que lo hemos conocido en escenas como cuando cortó la oreja del soldado romano, por ejemplo. Su fe y su duda, qué fea aquella parte cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero también muestra su liderazgo, sus dones, los milagros, fortalezas y debilidades. Y así pues llega al punto 4, que es versículos seleccionados y por qué los selecciona. Y ahí pues en su libreta Elsa ha anotado cuál es la importancia de cada uno de los versículos que ella va a seleccionar para su estudio de Pedro, y hasta que llega al punto 5, el de la interpretación. ¿Qué significa lo que vivió y experimentó en este caso Pedro? ¿Qué pensaba, qué sentía o qué enfrentaba a este personaje? Pedro luchó, dice Elsa, con muchas emociones y situaciones antes y después de seguir al Señor. Pensaba que él vencería con espada y no como mártir. Mostró valentía y fe después de la crucifixión. Luchó con la culpa, con la duda, debilidades, temor, pero su vida es un ejemplo de la gracia y misericordia de Dios que lo cambió, que lo transformó, que transforma a Dios a personas imperfectas como Pedro y como yo. Así que, o sea, esto se llama tesón, hermanos. Esta es la convicción que hoy estamos hablando. Así tenemos que estudiar todos, cada uno de nosotros, las escrituras.
No pretendamos enseñar Biblia cuando lo que estamos leyendo es Google o Wikipedia o ¿cuál fue la que les dije? La enciclopedia británica. No, busquemos el tesoro que esconde la escritura, pero lo que la revela a quienes son diligentes. Paso 6. ¿Qué enseñanzas o principios espirituales destacaron en su vida? Y ahí está. ¿Qué otros pasajes autores hablan de él o de ella en el capítulo, estoy diciendo, en el paso 7? Y así llegamos a la parte de aplicación. ¿Qué cambia en mí? Y aquí mejor voy a dejarle a Elsa desde el 8, había dicho desde el 9, pero mejor Ujú. léanos el 8, el 9, el 10 y llévenos a la entrevista. Ok. Bueno, aquí en la aplicación hace la pregunta, ¿va? ¿Qué cambia en mí a partir de esta historia? Realmente le oré al Señor, va pidiéndole que me mostrara, ¿verdad? Que a quién entrevistar y realmente no lo dude, ¿verdad? Escoger a Pedro. Me identifico con él, ¿verdad? En muchas cosas, ¿verdad? Y pues acá la pregunta dice, ¿qué virtudes debo imitar? ¿Y qué errores debo evitar? En imitar me puse a reconocer que fallo y soy imperfecta. El pedir perdón y perdonar, el vivir por fe, el no dudando ni vivir en temor, el amor hacia el prójimo, el orar y el llevar el evangelio donde esté. ¿Qué debo evitar? El orgullo, la imprudencia para hablar y actuar, el no negar al Señor sino mostrarlo. Y en el paso 9, que dice cómo afectó su carácter, el rumbo de su ministerio o llamado. Bueno, al ser transformado, Pedro fue moldeado por el Señor para su honra y gloria a él, transformando sus debilidades en fortalezas. Para el liderazgo de la iglesia, el cuidado, ¿verdad?, de su rebaño, y lo hizo un líder maduro, humilde y responsable. Ver cómo solo el amor, la gracia, misericordia de Dios transforma a través de su Espíritu Santo a personas simples, imperfectas, ¿verdad? Como Pedro y nosotros. Y en el punto 10, que hace la pregunta que puedo aplicar hoy a mi vida o enseñanza a otros sobre este personaje. Eh, el mantener una comunión estrecha con Dios a través de su palabra, el confiar y depender en Él en todo. Solo en Cristo hay perdón de pecados y que Él resucitó para poder vivir vidas transformadas para su gloria, llevando su mensaje de amor, su evangelio a toda persona que lo necesite. Solo Él restaura y hace nuevo todo, a vivir por fe y sirviendo con humildad. Y por último, la entrevista, ¿verdad? Don Maya ahí nos pone 22 preguntas, ¿verdad? El cual podemos escoger 5. Y una de las preguntas que me lo imaginé a él ahí sentado, ¿verdad? Sí, Ya un Pedro así, tranquilito, ¿va? con cámaras de Y televisión realmente, y todo. sí, y realmente prácticamente son así como que mis respuestas en el sentido de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y por la pura gracia y misericordia, ¿verdad? Y para su honra y gloria. Y sigo, ¿verdad? Sigo en ese aprendizaje, ¿verdad? Y en ese amor hacia Él. Dice la primera pregunta, ¿qué cambios importantes experimentaste? Por la gracia de Dios, soy un testimonio más del poder transformador de Dios. Ejemplo del temor a la confianza y dependencia en Dios. De negarlo, ¿verdad? Con mis actitudes, con mis acciones, a ser un testigo valiente cada día, de impulsiva o impulsivo a pasivo. La otra pregunta, ¿qué valores te guiaron y los sostuviste? Los valores fueron la fe en Jesucristo, ¿verdad? Su sacrificio, el ver cómo Él dio su vida en rescate por mí, ¿verdad? Y resucitó para darme vida eterna y en el cual pues Él pagó toda mi deuda completa de pecado, ¿verdad? Pasados, presentes y futuros. Y eso pues es motivo suficiente pues para mostrar ese amor, ¿verdad?
En ese proceso me guiaron la paciencia, ¿verdad? La esperanza en sus promesas, el dominio propio. Y sigo aprendiendo. No siempre lo sostuve, pero persevero. La tercera pregunta dice, ¿representas a Cristo en algún sentido? Sí. Dios dio propósito a mi vida. Y en la cuarta pregunta, ¿cuál fue tu carácter más notable? El ser impulsivo. ¿Qué puedo aplicar de tu historia a la mía? A responder al llamado del Señor, sabiendo que sus planes y propósitos son perfectos, y a confiar y a esperar. Eso fue esa fue la enseñanza. Wow, qué emocionante, hermanos. Qué emocionante. Hermana Elsa, mi gratitud, mi aprecio. Siga con ese tesón. El Señor le da a usted oportunidades que debe aprovechar cada día para comunicar, para enseñar lo que Él le ha enseñado a usted. Muchas gracias, muchas A gracias. ustedes. A ustedes. Buenas noches. Hermanos, exprésenle ahí en el chat a Silvia y a Elsa su valoración de sus estudios. Seguramente han sido edificados como he sido edificado yo, y seguramente podemos colaborar unos con otros en este proceso. De verdad, créanme que me emociona porque ya vieron, Elsa en su cuaderno, es decir, no la detuvo una falta de una computadora. Y si les contara de Silvia, todos los primeros apuntes que me pasó, hizo sus anotaciones con la pantallita del teléfono, con su teléfono hizo el estudio del término palabra. Y después vengo yo y le digo, y me manda ella sus primeras cosas, y todavía le pido, por favor, páselo aquí. Y después que lo pasó a PDF, le digo, démelo en Word. Y ver el tesón de estas dos hermanas, que sean de ánimo y de desafío para cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, llamados a esto, porque lo que tenemos que dar es ponerle todo, hermanos, de verdad, que me emociona, me quebranta. La sabiduría no se copia de un libro, se escarba con tesón en las escrituras. Y así, hermanos, llegamos a este punto en el cual agradecemos a cada uno de ustedes su trabajo de discipulado, su trabajo de ser, su trabajo de conversar, su trabajo de hacer, su trabajo de trascender. Eso es teología con café. Clarificar para cumplir, transformarse para trascender. Muchas gracias a cada uno por su presencia, por su participación y por su perseverancia en este camino de formación con propósito. Una vez más, gracias, hermana Silvia y hermana Elsa. Y recuerden todos que pueden seguir apoyando este ministerio invitándome a un café ahí en mi página de coffee.com. Dios les bendiga con la diligencia que forma en ustedes ese precioso fruto llamado tesón. Recuerden, la sabiduría no se copia de un libro, se escarba con tesón en las escrituras.
Hasta la próxima clase. Bendiciones.